principal causa de una cardiopatía isquémica es la placa telangiectasia, que se da principalmente, más frecuentemente, en la arteria coronaria descendente anterior izquierda, la circunfleja izquierda y la descendente anterior derecha. Bueno, entonces también se puede definir pues como un conjunto de síndromes que se van, un conjunto de síndromes, pues porque en el momento que se empieza a dar el proceso de isquemia y de obstrucción, es un proceso que se da de manera progresiva y no va a presentar síntomas, sino hasta cuando ya la obstrucción es bastante importante y está generando especial daño en el corazón. Entonces, afecta tanto a hombres como a mujeres. Los factores de riesgo puede ser una persona que tenga hipercolesterolemia, que tenga hipertensión arterial. No se meta con factores de riesgo, que eso es otro tema. O sea, explíquenos las cardiopatías. Bueno, entonces, cuando empiezan las manifestaciones, podemos ver varias cosas, que se presenta una angina estable o la angina típica, una angina variable de Prince-Meta, una inestable, que la persona haga un infarto al miocardio o una muerte súbita. Entonces, la angina estable o típica es la angina que se da, o también llamada angina de esfuerzo, que ocurre cuando la persona empieza a hacer un ejercicio físico que le haga una mayor demanda al corazón, pero como sus tubos sanguíneos se encuentran obstruidos, realmente pues para que tenga síntomas de un 75%, entonces la persona empieza a sentir el dolor precordial, que para que podemos llamarlo angina tiene que durar menos de 15 minutos. Entonces cesa cuando la persona entra en reposo o cuando se le suministra un vasodilatado. La otra es la angina variable de Prince-Meta, que puede ser que la persona tenga colesterol alto, que tenga placa telangiectasia, pero está asociada más que todo a los vasospasmos en las arterias coronarias y pues va a cesar con vasodilatadores. La otra es la angina inestable, que ya es una angina que el dolor es más intenso, la duración es un poco más prolongada y no va a cesar con el reposo. Entonces ahí también se le puede llamar angina preinfarto, que en ese momento la persona que presenta una angina inestable tiene una posibilidad muy alta de presentar un infarto agudo. Lo otro es que haga el infarto, que es cuando ya hay una necrosis, pues ya hay una lesión de los miocardiocitos, y cuando hace muerte súbita es porque hay un evento isquémico que la persona no está presentando síntomas, sino que cuando aparece la muerte súbita es porque tiene una arritmia letal, pues genera la muerte súbita. ¿Cuál es la causa más frecuente de infarto del miocardio ahí que acabo de mencionar? Una placa telangiectasia que se complica. Una placa telangiectasia complicada, ese es el requisito. Porque fíjese que si tiene una placa telangiectasia no complicada, daría por ejemplo una angina estable. Muy bien, la última pregunta, y si me la responde, le va muy bien, porque las explicó muy bien. Espero que haya escuchado los diferentes tipos de angina, la patogenia y las causas. Si hay que dividirlas en dos grupos, ¿cuáles son las cardiopatías isquémicas agudas y cuáles son las cardiopatías isquémicas crónicas? Entonces la aguda sería la angina estable y la inestable. Y las crónicas ya tendríamos el infarto al miocardio y la muerte súbita. No. Las cardiopatías isquémicas agudas son el infarto agudo del miocardio, la muerte súbita y la angina inestable. Y las crónicas, la angina estable. Muy bien, quedó clara esa presentación, ¿cierto? Sí. Ahora, por favor, el grupo de Jefferson, Silvia, Jefferson y Lede solamente. Vamos a hablar de factores de riesgo. No, Laura, me tocó con Soledad y acá. Voy a hacer las videos de manera Ahorita cuando digan. por favor, silencio. Les voy a hablar de los factores de riesgo. Hay dos tipos de factores. Mira, perdón, si veo que después de los 40-50 minutos hay gente haciendo otras cosas, les hago un quiz al final. Bueno, entonces los factores de riesgo son de dos tipos, los modificables y los no modificables. Los no modificables tenemos la edad
sea, ese sería un mecanismo. y me eleva los niveles de colesterol, ¿Cómo lo hace? aumentando la lipólisis, y la lipólisis me ayuda a que el músculo no se pueda contraer bien. Entonces, al no contraerse bien, va a generar mayor demanda de oxígeno. Bueno, ¿qué otro factor de riesgo? Eso básicamente. ¿Alguien que quiera comentar un factor de riesgo que haya faltado? Cigarrillo. Ya lo mencioné. Pues a mí me parece que siendo la aterosclerosis pues complicada, el principal factor etiológico para el infarto agudo del miocardio, todo lo que presenta para los cuerdas. Muy bien, Laura, te digo la cara. Ahorita cuando ¿Qué más? Yo no la cogí y yo por eso yo traté. Yo le decía como, ay, oh my god, qué hermano. Búscalo. Búscalo. Anderson, Anderson, ¿no sabes? ¿sabes qué? Ay, ¿Qué decía? Tal. ¿Qué crees? que como la es un factor predisponente para el infarto agudo del miocardio, a mí me parece que todo lo que sea factor de riesgo para aterosclerosis cuenta igualmente como. ¿Y cuáles faltaron entonces de los que mencionaron? La hipertensión arterial, Importantísimo. ¿Cómo la hipertensión arterial porque me produce? genera un daño Es que yo ahí, o sea, todo hueco y está por allá como en el segundo, tercer piso. Explíqueme cómo la hipertensión arterial produce infarto. Mejor dicho, cuénteme la historia natural. O lo dejamos para la patogenia ahorita. Bueno, pues entonces la hipertensión arterial, porque yo creo que no me va a generar el daño endotelial. Me van a levantar la pared y eso me va a desarrollar la cascada de la coagulación. Lo mismo me va a generar una obstrucción de las arterias coronarias que me van a llevar a una isquemia. No. ¿Quién les corresponde a patogenia? ¿Cierto que no es así? ¿Cómo? Yo estoy con él. ¿Está con ella y va a corregirla? Bueno. Pues es donde tengo entendido la hipertensión arterial lo que me causa es una hipertrofia del corazón. Entonces la hipertrofia del corazón va a hacer que haya más músculo alrededor de las arterias y entonces al contraerse va a producir una obstrucción, una obstrucción. Y aparte de eso también va a generar que lata más rápido, entonces va a haber menos tiempo para que se nutra. Casi. ¿A quiénes les correspondió patogenia? Del infarto. A mí. Claro. Entonces cuéntenos la patogenia, no importa que nos adelantemos, cuéntenos la patogenia de un infarto suendocárdico. No, un infarto suendocárdico. Pues primero que todo está asociado, pues la zona suendocárdica normalmente es la zona menos irrigada del corazón, ¿no? Es más propensa a sufrir isquemia. Entonces tenemos que puede producirse por una rotura de placa. Entonces tenemos la placa. No quiero eso. También puede darse por un intenso descenso de la presión sistémica. Pues es que por la misma hipertrofia, en el momento de la sístole, entonces deja sin. O sea, es tan Sin fuerte. irrigación. Yo tengo entendido que es que la hipertensión me genera la hipertrofia del ventrículo izquierdo principalmente
entonces esto va a disminuir la cantidad de flujo sanguíneo que le va a llegar al ventrículo, entonces eso me va a volver más propenso a que la zona subendocárdica, que es la menos irrigada, no le ingrese tanta sangre de la zona interna del corazón, por tanto va a presentar isquemia de los huesitos. O sea, tiene que pasar por una hipertrofia concéntrica de mucho tiempo. Y usualmente eso es lo que predispone a que se den los infartos secundarios a una hipertensión. Pero directamente no se produce un infarto total. Usualmente pasa así y se dan usualmente infartos de tipo subendocardio. Y los infartos de tipo subendocardio usualmente no se dan por placas ateromatosas complicadas. La mayoría son transmembranas. Bueno, pues vamos a factores de riesgo. ¿Factor 1? Consumo de drogas. ¿Qué drogas pueden causar infarto agudo del miocardio? Cocaína. La cocaína, por ejemplo. ¿Cómo lo hace? Pero usted lo dijo. Bueno, iba a decir algo. Listo. Bien, el grupo de patogenios. Ellos nos van a contar patogenios y causas de infarto. Entonces, mire que ya causas de infarto podemos poner dos causas. Acuérdense que una cosa es factor de riesgo y otra cosa es etiología. Entonces, la causa más frecuente de infarto del miocardio, ¿cuál es? Una placa ateromatosa complicada. Ya mencionamos otra causa, una hipertrofia secundaria a una hipertensión de mucho tiempo. Pero hay muchas otras causas. Entonces empecemos con otras causas. Otra cosa puede ser un trombo en la peretonal, que es como el más junto a la placa ateromatosa complicada, ya que sobre ella se sobrepone el trombo. Por eso, entonces sería cuando decimos una placa ateromatosa complicada, aclaremos eso. ¿Será que se produce un aneurisma? Porque esa es ¿cuáles son las complicaciones de la placa? Aneurisma, rupturas, calcificación, disección por capas. ¿Será que entonces una placa ateromatosa que produzca calcificación, una placa ateromatosa ubicada en la coronaria izquierda que produzca calcificación, me produce infarto del miocardio? Porque ya acabo de decir placa ateromatosa complicada. ¿Quién dijo sí? Entonces, imagínense una placa, no, estamos aclarando, no importa. Una placa ateromatosa en la coronaria izquierda, ¿ya se la imaginaron? Con calcificación, eso es una complicación morfológica. ¿Eso produce infarto agudo del miocardio? No. Con aneurisma, ¿por qué no? Porque es que no me está tapando completamente la luz de la Entonces, ojo, la complicación tienes que ayudar a obstruir. Entonces, ¿cuáles son esas complicaciones que nos sirven? Un trombo, hemorragia, usualmente son trombos o hemorragias. Sí, si se rompe, sí, ruptura, trombo, hemorragia, cualquiera de esas cosas. Pero fíjense que cualquier cosa que ayude a obstruir más el flujo, pero no todas las complicaciones sirven. Entonces, listo. Pero quedamos en lo mismo. Entonces, la principal causa es una placa ateromatosa complicada, una hipertensión con una hipertrofia ventricular, bandos. Por ahí Martín mencionaba otro, pero se leemos el texto porque eso es trampa. Entonces, un émbolo séptico. ¿De dónde? ¿De dónde se podría venir un émbolo séptico? De una enfermedad que ya vieron. De una endocarditis infecciosa. De hecho, hace unos 2 o 3 semestres en la placa micro que veíamos en un infarto séptico. Entonces va 3 causas de infarto. Ahí cierro el computador. Otra causa. O sea, todo lo que me obstruya el flujo coronario me va a producir infarto agudo del miocardio. ¿Quién es con usted? ¿Cómo? Sola. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son para ponerle cero de una vez? Dice Castro.
Pedro Galvis, Natalia Carrillo, ¿sí está? Angie Capacho, Daniela Bonza, listo. Bueno, ¿quién le ayuda con otra causa o otra etiología de infarto? Ahorita la mencionaron, ¿vale? Vasospasmo, también puede ser. Pero menciona los. Es que la patología tiene que ver con 4 cosas principalmente: una placa ateromatosa, un vasoespasmo, una trombosis o una patología coronaria en arteriosclerótica. Bueno, pero entonces esas son etiologías. Entonces, bueno, listo. Cuéntanos la patología. Bueno, entonces, las 3 primeras que mencioné, la placa ateromatosa, el vasoespasmo y la agregación plaquetaria, pueden ocurrir en una misma, ya que tenemos la placa ateromatosa que puede hacer un vasoespasmo, que puede hacer rotura, y a su vez eso va a generar un trombo urgente. O hay también los no ateroscleróticos, que pueden ser por vasculitis, que me van a generar un trombo, por shock, que me van a generar hipovolemia, hipoperfusión y por lo tanto isquemia, o por un emboloséptico también. Entonces, el 90% de los infartos agudos del miocardio es por la placa ateromatosa complicada. Entonces, voy a explicar la patología de esto. Entonces, tenemos la placa ateromatosa. Sufre una lesión, rotura o ulceración. Entonces, se me va a activar la cascada de la coagulación, se me va a producir un trombo que me va a ocurrir la luz del vaso, en este caso la coronaria. Entonces, me va a generar isquemia. Esta isquemia me va a generar necrosis distalmente de lo que pegaba ese vaso. Entonces, si ocurre una lisis y hay una repercusión del flujo sanguíneo, pues el área de expansión va a ser menor que si continúa prolongadamente la oclusión. Entonces ahí es donde vamos a ver lo de infartos endocárpicos e infartos transmurales. ¿Algo más alguien que le quiera dar? ¿Alguien que quiera complementar? ¿Quedó clara la diferencia entre cómo se produce un infarto por el miocardio y una angina estable? Bueno, pero eso es lo que nos han estado contando. ¿Cuál es? La angina estable, pues se produce la estenosis de la coronaria, pero por un corto tiempo, o sea, no se prolonga hasta infarto, porque tendría que durar más de 15 minutos para ya pensar en infarto como tal. Entonces, un factor sería el tiempo y otro factor. Lo que ocurre es que la angina estable no hay una absorción total de la coronaria. Porque la placa no está significada. Esa es la diferencia. Y entonces sí le quedó clara la patogenia de cómo se produce un infarto endocardio. Puede ser, pues, el endocárdico puede ser como le dijeron para hipertrofia, porque no alcanza a irrigar todo el manifestación contra el tiempo. Y también porque hay un émbolo en la coronaria, pero ese no me dura mucho tiempo fluido. Va a ocurrir de ese trombo y me va a seguir la repercusión. ¿A partir de dónde se irriga el endocardio? El endocardio, pues, recibe de las dos partes, del llenado y de la coronaria. Pero Por difusión. Bueno, muy bien. Pasamos ahora a manifestaciones clínicas. Manifestaciones Juan David Jaime, está Juan Diego Lozano y Laura Lozano. De factores de riesgo, Jefferson y Levy. Danos los
la memoria? Entre las manifestaciones clínicas del infarto agudo del miocardio, pues tenemos una gran variabilidad, no todos los pacientes se da de la misma forma. Entonces, ¿cuál es la más importante? El signo de Levin es un dolor que hay la región subesternal o precordial, que es como, se describe como opresivo, como vomitado. Ese es el característico. O sea, lo típico es un dolor acá precordial izquierdo, es lo típico, ¿cierto? Opresivo, pulsante, lo define como sensación de muerte, pulsar, pero es un dolor acá, ¿cierto? ¿Por qué el infarto sobre ese dolor? Pues lo primero que pasa después de un infarto, pocos segundos después, es que se frena el metabolismo aeróbico. Entonces, pues lo primero que vamos a ver es una disminución del ATP, pero también hay una acumulación de ciertos metabolitos que pueden ser tóxicos, como el ácido láctico. Ese ácido láctico me estimula los receptores de dolor y por eso pues, se siente. Así es que no tengo que decirles ya. Diagnósticos diferenciales, porque no todo lo que duele acá es infarto. Puede ser una disección aórtica, pero Una disección aórtica. es muy importante reconocerla porque pues, una disección aórtica no va a tratar con repercusión. Pero confundo. Es más, dicen que duele más una disección aórtica que un infarto. Otro diagnóstico diferencial. De dolor puede ser una pericarditis de pronto. Una pericarditis. ¿Qué más? Pues hay otros que pues también pueden tener dolor ahí como una neumonía. Una neumonía, sí. Pero pues como tiene tos y de pronto Pero confundo, ¿qué más? Porque es que a ustedes les van a llegar pacientes de todas las edades con dolor acá. Si tiene 20 años y le llega con dolor acá, ¿pensaría en infarto agudo del miocardio? ¿En qué pensaría? ¿En qué? La gastritis. Pero a los 20 años sí. Pero bueno, es decir, la enfermedad cirrótica es diagnóstico diferencial. Pero alguien de 20 años. No. Por eso lo pongo de 20 años, porque es que alguien de 20 años, pues sí, está el paciente que tiene colesterolemia familiar y le puede dar el infarto. Pero el de 20 años que le duele acá, ¿es qué? Puede ser una condritis, una pleuritis, otras cosas. Bueno, y dentro de los diferenciales, claro, está la úlcera, la gastritis, a veces se irradia, la misma apendicitis puede irradiarse, no es usual, pero hasta una apendicitis, una pancreatitis, ¿sí? Es más, si le llega un paciente mayor de edad, por ejemplo, pensando ustedes que tiene gastritis, a ese paciente con gastritis de 60, 70 años, tomen el electrocardiograma porque pudiera ser un infarto. Entonces, todo se trata. Bueno, una colecistitis, ¿sí? ¿Qué otro? Otra manifestación clínica puede ser porque es dolor que irradia cuello, espalda, brazos, y eso es porque comparte inervación de los mismos segmentos medulares. Pero es importante, se puede irradiar al mentón, al hombro, a todo el miembro superior izquierdo. ¿Qué más? Bueno, otra cosa puede ser más grave, que es la pérdida de conocimiento, eso puede ser por compromiso de la perfusión cerebral, puede haber shock cardiogénico, pues porque ese infarto puede llevar a fibrilación ventricular, puede haber disnea. ¿Por qué disnea? La disnea se explica porque el infarto pudo haber afectado alguna zona del ventrículo, hay insuficiencia ventricular izquierda y eso me genera un edema pulmonar. La regresión. El edema pulmonar es un diferencial también de ese dolor que mencionábamos ahorita. ¿Por qué hay sudoración? Pues, a mí me parece una respuesta natural ante el dolor la secreción o la liberación de catecolaminas. Eso pues, estimula la sudoración. Bueno, ¿qué más? Hay como manifestación clínica. Pues hay debilidad, hay palidez. Pero son con ganas. Vómito, náuseas. Con ganas y con estilo. Vómito, náuseas. ¿Qué más hay? Pulso rápido y débil. Pulso rápido y débil. ¿Por qué hay pulso rápido y débil? Pues con el infarto agudo pues, puede llevar a una hipotensión y el corazón lo que hace es tratar de compensar con el aumento de la frecuencia cardíaca.
¿Qué otra manifestación? Encontré que en 10 a 15% de los casos pueden ser asintomáticos por ser infartos silentes. Puede pasar, claro. Puede llevar a muerte súbita por una fibrilación ventricular general. Bueno, muy bien. Entonces llega ese paciente ahí con esas manifestaciones clínicas. ¿Usted qué es lo primero que le hace? Aminomarcadores bioquímicos para. Es lo primero que le hace. Bueno, O sea, lo primero, bueno, la ABCD, sí, ponerle oxígeno, canalizarle una vena, pero un electro, ¿cierto? Un electro lo que usted va a tener ahí. ¿Y leyó qué alteraciones se pueden ver en el infarto por el miocardio? Pero espere, si ella no. La ola es que se Pero no es ella. pero tú eres igual trabajamos en Pero usted fue la que la eligieron. Bueno, yo encontré que se puede hacer una alteración del segmento ST con una infección de la onda T, lo cual serviría de diagnóstico, ya que se daría una alteración de la repolarización miocárdica, y también que se podría encontrar unas modificaciones de la onda Q, lo cual podría indicar un infarto pulmonar. A veces no se ve. Entonces, pero hay que manejar. Bueno, muy bien, señorita Rosana. Ahora, por favor. Si quiere, antes de hablar algo morfológico, hablemos de. Perdón, pero. La mitad. Entonces, con las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Miran la edad, miran las manifestaciones clínicas, hacen diagnósticos diferenciales, porque si alguien tiene 15 años, pues no va a ser un infarto, probablemente no sea un infarto por el miocardio, pero si tiene 70 años, probablemente sí lo sea. Toman un electrocardiograma y el paso siguiente son las enzimas, ¿cierto? Bueno, entonces, menciónenme, o antes de eso, ¿qué enzimas usted encontró antes de llegar al laboratorio para hacer su receta? Estarían las troponinas. Silencio. ¿Cuál otra? La mioglobina. Las transaminasas. ¿Cierto? ¿Cómo? Pero se acaba de decir que la trata de desenlaza, las transaminasas sí sirven. Sirven, lo que pasa es que no son tan específicas, pero todas ellas se utilizan. ¿Cuál otra encontraron por acá? ¿Qué encontró el péptido natriurético? O sea, no es una enzima, pero se utiliza. Anderson. No están estudiando. La beta-niosina. ¿Cuál? La cadena beta-niosina. Bueno, háblame de las enzimas. Empiece por la más importante. Siempre hay que empezar por lo más importante. ¿Cuál es la más importante de todas? La mejor, la ideal. O sea, mire que mencionaron como 8 o 10. ¿Usted cuál le diría? A mí me parece que la troponina, porque pues además de que se eleva pues tempranamente, es por un tiempo prolongado. Y el despecho. Es la troponina, pero ella se adueña de las cosas. A mí me parece. La literatura dice, se ha visto. Pero ¿por qué? Porque, perdón, no le voy a contestarle. ¿Por qué la troponina? Es una de las que primero se eleva, además lo hace por un tiempo prolongado. ¿Cuánto tiempo? Más o menos dura de 7 a 10 días. Sí, entonces, sobre todo porque dura varios días. Bueno, ellas se miden que en orina, en sangre. En sangre. Bueno.
Listo. ¿Cuál pediría después? Ya mencionó las más importantes. ¿Cuál pediría como de segundo? Que no es la mejor, pero es la menos Pues la CK, la creatinasa MB, es una prueba que es más sensible que específica porque además del músculo cardíaco la pueden encontrar en el músculo esquelético, entonces nos puede orientar hacia el diagnóstico. Además se lleva tempranamente, solamente que pues hace un pico a las 24 horas y desaparece más o menos. Vale. Orina también pues está elevada. Es la que primero se eleva, aparece más o menos de 2 a 3 horas después del infarto y se hace un pico más o menos a las 12 horas. ¿Cuál de primero? ¿Cuál? La lactato deshidrogenasa. Esa también está elevada por un tiempo prolongado. Está el péptido anacolítico auricular, que nosotros encontramos no tanto niveles de cuánto se eleva, sino que encontramos que se libera en respuesta a una distensión auricular. Y lo explicábamos porque, como dijimos que el infarto agudo del miocardio podía producir una insuficiencia auricular izquierda, pues eso hace que no se bombee bien y se empieza a quedar sangre en la aurícula, lo que se puede extender y va a aumentar los niveles de presión arterial. ¿Cuál? Bueno, la aspartato transaminasa. Las transaminasas. La GOT, que también la encontrábamos en el hígado, pero decíamos que es más sensible que específica porque no solo es del miocardio, sino del hígado. Lo que pasa con él es que, por ejemplo, si uno le pide a un paciente niveles de transaminasas que estén elevadas, quiere decir que tenga un infarto. Pero el paciente tiene 60 años, un dolor precordial y es lo único que tiene, si están elevadas, pues ayuda más a soportar ese diagnóstico. Bueno, ¿qué otra se me faltaría? La CK total. Básicamente son esas. ¿Qué haría usted si está en su rural y le llega un cadáver para que le hagan una necropsia de alguien que se le sospecha un infarto agudo del miocardio? 2 horas antes de la muerte, un dolor precordial, falleció, el médico dice un probable infarto, le pide autopsia, pero de pronto la persona que vive con él dice no, porque lo mataron, o sea, hay duda, termina en autopsia, casi que médico legal, pero a usted le toca hacer. ¿Qué hace? O sea, si es mucho, ¿no? Póngale 40 años, 2 horas antes de la muerte, un dolor precordial, falleció. Entonces tiene que decir si hay infarto o no. ¿Qué hace? Ya como documenta el infarto, ¿qué hace? Estudia el órgano. Estudia el órgano. ¿Qué espera encontrar a las 2 horas? Entonces no lo puede estudiar de esa forma, por lo menos. ¿Qué hace? Porque eso le puede pasar. Silencio. A esa hora puede ser que ya haya niveles de hemoglobina. Está por ahí en un pueblo muy lejos y ni siquiera un padre mágico, mucho menos un anciano. Silencio. ¿Qué hace? O sea, hace la autopsia, va y mira el corazón, claro. ¿Qué le busca a ese corazón? ¿Alguna opción? Entonces, lo primero, mirar la coronaria izquierda, a ver si tiene una placa teromatosa complicada. Y si encuentra eso, con eso ya casi que puede firmar el certificado, pero no lo encuentra. Y miren que dijeron que el 90% de las veces era por una placa teromatosa complicada. Queda el 10% que no es por una placa teromatosa complicada. ¿Qué decían por acá que se puede que? Pues se sumerge en un líquido que se llama cloruro de tetrahalosa y con eso nos permite ver el área infarto. Entonces hay unas colorantes que son sales de tetrazoilo. Entonces cuando el infarto lleva muy poco tiempo, que no hay cambios evidentes morfológicos, se sumerge y en el sitio donde hubo el infarto, la necrosis toma una coloración y eso pudiera ayudar. Y si ya con eso, y si no hay, pues ahí sí.
puede, doctora. En el lugar del infarto es donde no tomaría la prueba. ¿Cómo? En el lugar del infarto es donde no tomaría la prueba. ¿Qué leyó Anderson? Pues dice que esa parte es la que se colorea, se toma todo. Justo esa es la que colorea. Cambia de color. Pero ¿Ya? la función no se supone que da un color rojo al corazón, aparte de la parte dañada que no se colorea, que adquiere un color como pálido opaco. Porque es que igual es de la sustancia que adquiere, donde todavía está la acción de la hidrogena, entonces se supone que serían células que todavía estarían. O sea, ustedes van a ver el cambio de color. Entonces van a ver el área lesionada que tiene un color distinto al área que no está. Pero tiene el proceso. Bueno, listo, muy bien, ahora sí se puede sentar. ¿Quién sigue? ¿Hay algo con color? Son María Carolina, Aris y Anderson. María Carolina, ¿sí está? Bueno, entonces antes de que empiece con los hallazgos morfológicos, ¿cómo se clasifican los infartos desde el punto de vista macroscópico? Oigan la pregunta, ¿cómo se clasifican los infartos cardíacos desde el punto de vista macroscópico? Suelocárdicos y transmurales. Otra forma de clasificarlos que hay quien haya encontrado. Aparte de eso, estaba intramural y estaba. Algunos hablan de mural, transmural, suelocárdico. Esa es una clasificación, pero otra forma de clasificarlos. Pálidos hemorrágicos. ¿Sépticos o no sépticos? ¿Sí? ¿Cuáles son los más frecuentes de todos esos que mencioné? Lo más frecuente es que sea el transmural y el séptico y no séptico, no solamente que sea no séptico. No séptico, pues sí, el infarto más frecuente es el infarto transmural. Entonces, ¿qué arteria es la que se obstruye? ¿Qué rama exactamente para que de un infarto transmural? Principalmente en la arteria descendente izquierda anterior. Le sigue la descendente derecha y terceramente en la circunfleja. O sea que el área que con mayor frecuencia se infarta es el área anterosestal. Bueno, muy bien. Listo, hallazgo morfológico. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta primeramente que para todos los hallazgos morfológicos que vamos a mencionar, entonces prácticamente el paciente tiene que haber sobrevivido al infarto. Importantísimo, porque ahorita, por ejemplo, la señorita Lozano pudo haber dicho que entonces saque el corazón y lo deja 24 horas. Suelen decirlo, no quiero decir que ella lo hubiera dicho, pero no crean que si uno saca el corazón, lo guarda y va a mirar 3 días después a ver los cambios. La persona tiene que haber sobrevivido al infarto. Bueno, entonces lo que vamos a encontrar es que lo que es prácticamente las primeras 24 horas, hallazgos macroscópicos que veamos a simple vista no los vamos a denotar. Por mucho lo que no es un moteado oscuro y no es muy fácil de diferenciar. Lo que se va a ver hasta el primer día son cambios micro. Entonces que vamos a ver el inicio de la necrosis, va a haber la hemorragia, pues al principio el infarto va a ser tipo hemorrágico, vamos a ver el edema, vamos a ver que va a haber la prognosis y la hiperosinofilia. También puede presentarse las bandas de contracción, que estas se dan es porque se dio el infarto, pero puede haber una repercusión con un gran aumento de cáncer en los sarcómeros y esto me mantiene los leucocitos de manera contraria, pero vamos a observar la necrosis alrededor de eso. Ya de 1 a 3 días, entonces ya empezamos a ver un poco más el cambio macroscópico, entonces vamos a seguir viendo un moteado oscuro, pero en el centro del infarto se va a ver un color como amarillo pardo. Microscópicamente vamos a seguir viendo los hallazgos de necrosis por coagulación, vamos a ver la estría, vamos a ver la desaparición de los núcleos de los leucocitos y vamos a ver la presencia inicial de neutrófilos.
ya a los 7, a los 10 días, entonces va a haber un máximo relanecimiento, vamos a ver casi ya toda la lesión de un color amarillo pardo, ya van a ver son los bordes un poco rojos, pero lo que más lo caracteriza es que ya toda la lesión se ve un color como amarillo. Ya vamos a empezar a ver microscópicamente la fagocitosis mediada por macrófagos y vamos a ver el inicio de la formación de tejido de granulación. Y ya más o menos a los 2 meses que ya se va a ver la cicatrización, esta se va a ver de un color blanco, entonces ya vamos a ver la cicatrización completa y microscópicamente vamos a ver esa formación de tejido de colágeno. Bueno, muy bien. Fíjense que eso ustedes ya lo conocían, es la evolución de un infarto pálido. O sea, inicialmente probablemente no se va a ver nada, después empieza a haber un área roja, posteriormente se instaura un área amarilla, que ustedes ya conocen, típica de necrosis coagulativa. Cuando está esa área amarilla, fíjense que tiene que pasar por lo menos entre 1 y 3 días. Y desde el punto de vista histológico, cuando yo veo la cariolisis como tal, debe pasar por lo menos 2 a 3 días. Una vez pasan los días, 6, 7 días, ya no se ve esa cariolisis, porque la célula termina destruyéndose, ¿cierto? Y después de 15, 12 días empieza a verse la cicatrización. Es lo que ustedes ya conocen. Bueno, muy bien. Macroscópicamente, ¿qué encontraron allá en la masa? Entonces Anderson nos va a explicar. Mire, esta recomendación, lo primero que tienen que mirar, acuérdense que ahora podemos enviar estos a hacer el examen con muestra macroscópica, hacer más efecto para bajar el pie, que lo hagamos con macro, entonces de pronto el siguiente, el próximo lo vamos a hacer con muestras. ¿Sí? Entonces lo primero que tienen que hacer es mirar las cavidades, identificar cuál es el lado derecho, cuál es el lado izquierdo. Entonces, Anderson, explíquenoslo ahora sí. Además de mirar las coronarias, mirar las válvulas y los grandes vasos. Bueno, acá podemos observar tipo de infarto. Acá se ve. ¿Dónde estamos ubicados? Aurícula, ventrículo, derecho, izquierdo. Estamos ubicados en el izquierdo y en el látex. Estamos en el ventrículo izquierdo. ¿Qué se ve ahí en el ventrículo izquierdo? Entonces, acá vemos la área guardada, que es esa. Una área oscura y pues sería como el montón oscuro. O sea, podría decir que este infarto es un poco antiguo. ¿Cómo clasificarías el infarto? Sería un infarto subendocardio. A veces se alcanzan a ver infartos antiguos, pero fíjense que también hay un coágulo de todo el arco, ¿cierto? Entonces, esos infartos son comunicados. Ahora otro infarto subendocardio. Ese. Deje ese, por favor. Sí, el que acaba de poner. ¿Quién es Aris? Historia natural de eso que usted observa ahí. Entonces, podemos ver que el grosor del ventrículo es aumente, entonces la historia natural se puede hacer por la hipertensión o la hipertrofia ventricular. Entonces, me va a un poco llenado ventricular y esto me va a generar una esquina de la parte externa del lanzamiento ventricular. Por poco. Entonces, tendría que empezar con una hipertensión, una hipertrofia concéntrica de muchos años, luego vendría el infarto subendocardio. Fíjense que probablemente ahí no tenemos placas ateromatosas complicadas. Bueno, muy bien. Otro. Bueno, este sería otro tipo de infarto. Este ya sería un tipo de infarto transmural, porque afecta la pared toda el espesor del miocardio. Pero la diferencia es que este es el color, pero este ya es un poco la agresión, ya lleva más tiempo, desde un infarto antiguo. ¿Cuánto tiempo llevaría? Probablemente lleve unos 10 días. Por lo
menos mal de 12 días, porque ya hay periodo. De ahí en adelante, ¿cuánto? No sabemos. 6 meses, 2 años. Entonces sería un infarto antiguo transmural. Bueno, déjelo ahí un momentito. ¿Cuál sería la historia natural? Hubo una obstrucción como total de la arteria coronaria, por lo que le impidió el flujo de sangre para que llegara la oxigenación al miocardio. ¿Será que esa es la historia natural muy incompleta? Puede ser formación de la placa teromatosa. Entonces tendría que empezar con hipercolesterolemia, aumento de las LDL, placa teromatosa, miocardial izquierda, se complica, da un infarto transmural. ¿Y de qué se muere? De palmismo, que es la complicación más frecuente del infarto agudo. Bueno, histológicamente, ¿qué veríamos ahí si hiciéramos un corte de Anderson? Pues histológicamente, a ese corte ya le veríamos como tal la formación del tejido biológico y bola y ya no se vería esto en localización del área total. Entonces habría tejido fibroso, matriz, cierta proliferación de fibroblastos, de pronto algo de gangliogénesis y de pronto uno que otro infiltrado. Bueno, muy bien. Listo. Pregunta sobre hallazgo morfológico. Complicaciones. Para el infarto agudo del miocardio hay varias complicaciones, como ya mencionaron ahorita, la principal es la arritmia. La arritmia es un trastorno de conducción dentro del corazón para la miocardial. Hay distintos tipos de arritmia causadas después del infarto, como complicación. Son una irritabilidad miocárdica. Un tipo especial de arritmia es el bloqueo cardíaco, que es que no hay conducción, entonces por tanto el corazón no realiza la sístole. También está la bradicardia o la taquicardia. Otro tipo de complicación es la disfunción contráctil. Se da principalmente por alteraciones funcionales del ventrículo izquierdo. Y estas alteraciones funcionales ya dependen del tamaño del infarto. Si es grande, pues va a ser mayor la disfunción. Esta disfunción puede generarme un
Y el siguiente es la rotura de los músculos papilares. Lo mismo, hay necrosis, hay inflamación, el músculo papilar se rompe y me va a generar una insuficiencia mitral grave. Y finalmente me puede generar un pseudoneurisma. Como hay rotura de la pared, va a empezar a formarse el aneurisma y lo que pasa es que como solo se va a dañar el miocardio, queda el pericardio y pues ahí es donde se forma el aneurisma, falso aneurisma. El siguiente es la pericarditis, que se produce en el segundo al tercer día después del infarto transmural. Entonces puede ser fibrinosa o fibrinohemorrágica y es una consecuencia de una inflamación aguda. Luego viene el infarto ventricular derecho. Es una complicación muy poco frecuente y generalmente viene acompañando a un infarto ventricular izquierdo por un taponamiento de la coronaria derecha. Este infarto pues va a generar la insuficiencia cardíaca derecha, una hipotensión sistémica y una acumulación de sangre en la circulación venosa. Pasa lo mismo que con el ventrículo izquierdo, que va a haber estasis y pues pasa el pulmón, pero aquí como el ventrículo derecho recibe esta sangre sistémica, pues hay un problema sistémico. Luego viene la extensión del infarto. La extensión del infarto es que hay nueva necrosis en zonas no infartadas y se genera antes de que se forme una cicatriz. Luego viene la expansión del infarto. La expansión del infarto es que como la pared miocárdica tiene necrosis, tiene inflamación, se está debilitando y al debilitarse va a dilatarse, a expandirse como su nombre lo dice y a aumentar su tamaño. Y pues luego esta expansión me puede generar un daño endotelial, porque al dilatarse, al aumentarse, puede romper el endotelio y esto me puede generar una trombosis parietal. La trombosis parietal se genera principalmente por un daño en el endocardio y además sumado a una estasis por la disminución del endotropismo. Luego viene el aneurisma ventricular. Este aneurisma es completamente diferente al pseudoneurisma que mencioné anteriormente. Se genera después de un infarto transparietal grande de expansión rápida. Este aneurisma generalmente sus bordes se encuentran ya cicatrizados y se nota clínicamente cuando el corazón hace sístole. Como se contrae, la sangre sale y se ahuma. Luego viene la disfunción de los músculos papilares, que como dije anteriormente, como hay necrosis, como hay inflamación, los músculos papilares comienzan a fallar, puede haber rotura o solo debilitamiento, que va a generar la insuficiencia valvular mitral. Luego viene la insuficiencia cardíaca tardía. Bueno, muy bien. Esas son todas las complicaciones, suponen que la más frecuente es la insuficiencia. La palabra shock cardiogénico les estoy diciendo que procuren no utilizarla, porque todo lo que acabaron de mencionar cabe en el cajón del shock, o mejor dicho, en el cajón del shock cardiogénico se pueden meter todas esas 10 cosas que acabaron de mencionar. Entonces, decir shock cardiogénico es como poco específico. Bueno, muy bien. ¿Quién va a hablar del No se puede. ¿Por qué? Yo solo soy la exposición. Yo no dependo de Vamos a nada. hablar de las cardiopatías que se dan por hipertensión. Cardiopatías, enfermedades que se dan por corazón por hipertensión, o sea, por la alta presión. ¿De qué estamos hablando? Porque estamos como para recordar más o menos cómo funciona el sistema. Sería, tenemos un pulmón, tenemos un corazón, tenemos el resto de órganos. Entonces se va a dar, básicamente se va a dar dos tipos de circulación. La circulación que va del corazón hacia los sistemas, sea por fuera, y que va a volver, sale del corazón izquierdo y va a volver al corazón derecho, básicamente la sistémica. Y la pulmonar, que va a salir del corazón derecho y que va a volver al corazón izquierdo. Entonces, conceptos importantes a tener en cuenta. Tensión normal, tiene que, es un flujo que está por dentro, un flujo líquido. Entonces,
ya está medida que la tensión normal. ¿Cuál sería? La tensión del ventrículo izquierdo sería típico de 100 a 120 milímetros de mercurio, la presión. La presión de la válvula aórtica, la ponemos, la pondría aquí, cuando el sístole ocurre, se da la presión de 120, pero cuando está en el momento del diástole, la aorta aquí en el callado hace una bomba, hace el efecto como si fuera otro sístole. La presión aquí sería más o menos, si se mira aquí, sería de 80, básicamente. Ahora, la presión del ventrículo derecho hacia el corazón está más o menos en 40. Eso sería normal. Los tubos o los vasos no son tubos rígidos, entonces tiene que haber un ensanchamiento, una elasticidad, que es la que permite que se controle cierta homeostasis en la presión. Esa es otra parte. Entonces, hablando de eso, a ver qué nos hace falta. Entonces, lo que hay que pensar básicamente en esto es que si hay una hipertensión se tiene que dar porque hay demasiado líquido, porque hay hiperosmolaridad en la sangre, ¿no? O porque hay algo que está obstruyendo el tubo, en este caso. Entonces, hay un tubo así, ¿qué puede pasar? ¿Que haya una placa neumatosa? ¿No? Uno. O que el tubo, la arteriola, acaba su espasmo. Perdón, Martín, que le interrumpa. Hagamos un paréntesis y mencionemos por lo menos unas 5 causas de hipertensión antes del conflicto. O sea, porque esto sería más como un mecanismo. Entonces, ¿cuáles son las causas de hipertensión? Causas de hipertensión. Listo. Una, que una placa neumatosa. Si hay no una placa, pero si hay gracias a hipercolesterolemia. ¿Será que una placa ateromatosa produce hipertensión? La hipertensión es un riesgo para la placa. O sea, la hipertensión ayuda a la placa ateromatosa, pero la aterosclerosis no produce hipertensión. Partamos de que la causa más frecuente es esencial, o sea, es desconocida. O sea, hay muchos